Que Dios te bendiga, sea bienvenido a nuestra comunidad digital. Yo soy Pastor Darcio Y yo, Nilsa, y estamos acá para más uno. conociendo y viviendo mucho más la palabra de Dios, que es la palabra fiel y que sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas en nombre de Jesús. Sean muy bienvenidos a este tiempo de estudio. Amén, amén. Ahí estamos. En el domingo pasado empezamos, hablamos, en el domingo pasado, en la prédica del domingo pasado, hablamos sobre lo tema, lo que siembras, cosechas, Cosechas. cosechas. Lo que siembra, cosechas, ¿verdad? Y nos gustaría profundicemos más el tema, estudiando hoy algo que se refiere a esto. Hablamos sobre la ley de la siembra y la cosecha. Este estudio vamos a hacerlo en dos partes. Hoy vamos a hablar solamente una parte y seguimos la próxima semana para hablar de la segunda parte de este estudio. La ley de la siembra y de la cosecha. Esta es una ley espiritual y es una ley material, pero como costumbro decir, todas las cosas son solucionadas en el mundo espiritual. Y esta ley es una ley muy fuerte, como hablamos en el domingo. La ley de la siembra es una verdad básica basada en la figura del agricultor que enseña que lo que siembras o que sembramos también cosechamos, ¿verdad? O sea, si usted no siembra nada, no va a cosechar nada. Esto es la ley de la siembra y de la cosecha. Esta enseñanza es extremadamente antigua y se puede encontrar en varios textos bíblicos. También es cierto que lamentablemente muchas personas han utilizado la lógica de la ley de siembra para tratar de engañar a la gente. Se creó un verdadero comercio de fe, comerciando la palabra, haciendo comercio de la palabra del Señor, y ese comercio que enseña un falso evangelio, que tiene como objetivo principalmente la rentabilidad económica de aquel que predica. Nosotros ya hablamos sobre dízimos y ofrendas. Si usted perdió, está aquí en YouTube y búscalo en nuestro canal y vea o que la palabra del Señor habla sobre esto. Y cuando hablamos de la ley de la siembra y de la cosecha, vemos que la Biblia tiene mucho sobre esto. Tiene mucho sobre esto. Y vamos a empezar hablando o que tiene la Biblia, o que la Biblia habla sobre este tema en el Antiguo Testamento. La ley de la siembra y de la cosecha, el Antiguo Testamento. Encontramos muchos textos, varios textos. Vamos a ver algunos de ellos que transmiten la idea presente en la ley de la siembra. Vamos a ver en Proverbios capítulo 11, versículo 18. El limpio hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Aleluya. Proverbios y Eclesiastés fueron escritos por el rey Salomón. El rey Salomón escribió este proverbio que transmite la lógica de la ley de la siembra. O sea, si usted siembra justicia, entonces usted tendrá gano de justicia. El otro tema, otro texto que le habla, está en Proverbios capítulo 22, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará,
y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, cegar es lo mismo que cosechar, ¿verdad? Entonces, la otra ocasión en que el rey Salomón habla sobre esto, él mismo sabía también, escribió que cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos mucho, vamos a cosechar, ¿verdad? Si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Así es. Y el rey Salomón él habla en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Esto se torna muy claro y el rey Salomón escribe que el que solo observa no tiene la iniciativa de sembrar. Y el que solo observa no tiene la iniciativa de cosechar. No podemos ser observadores, no podemos ser solamente admiradores. Tenemos que hacer algo. En Brasil hablamos que tiene que arregaçar las mangas y trabajar. Es eso que tenemos que hacer. Tenemos también en Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En este salmo también, Salmo 126, tenemos también elementos de la ley de la siembra. En él, el salmista mezcla alabanza con la liberación de Dios, lamento por la situación de su pueblo y una enorme confianza en la providencia de Dios, expresando su certeza, su seguridad de que Dios cambiará la suerte de su pueblo y sustituirá el sufrimiento por la bendición. La frase más significativa que es en este sentido transmite la figura de la siembra. Y vemos esto en el versículo 5, que siembra y la siega o la cosecha, cosecha. O sea, las lágrimas pueden salir, pero va a cosechar con júbilo. Esto que vemos. Tenemos también el profeta Oseas que habla confrontando la idolatría de la nación de Israel y las alianzas indebidas. Destacó la relación entre pecado y castigo en el sentido de causa y efecto. O sea, vemos que todo el tiempo nosotros tenemos esta ley o estas leyes vivas en la palabra del Señor. Y vemos esto en Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembrarán viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Si usted lee todo el capítulo 8, usted va a ver que el profeta Oseas está hablando sobre el pueblo de Israel. Aquí el profeta Oseas dice que por sembrar en vientos también segarán tempestades. Esto es el destino de los que están en desobediencia a Dios. Es así. Tenemos también la ley de la siembra y de la cosecha en el Nuevo Testamento. También hay muchos pasajes que hacen referencia a la ley de la siembra y la cosecha. A veces
esta referencia se hace implícitamente. Ciertamente, los dos textos del Nuevo Testamento más recordados al respecto fueron escritos por el apóstol Pablo. El primero estaba dirigido a la iglesia, a los cristianos de la iglesia de Corinto, y lo segundo de la iglesia de la Galacia, ¿no? Donde vimos en Gálatas, y vamos a ver las dos iglesias hoy. Estos dos textos son esenciales para que entendamos realmente cuál es la ley de sembrar y cosechar según la Biblia. Al mismo tiempo, también es fácil ver lo que definitivamente no es la ley de la siembra. Vemos lo primero, que es la iglesia de Corintio, que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, esta siembra, muchas veces pensamos que es traer la ofrenda, traer los dízimos a casa del Señor, pero no es solamente esto. No es solamente eso. Pablo aborda la necesidad de contribuir, de contribuciones para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. En él, el apóstol anima a los cristianos de Corinto a ser generosos con los hermanos necesitados de Jerusalén. La iglesia haciendo un rol social con amor, ayudándose uno a los otros. Esto llamamos de un ejercicio del amor, ejercicio de nuestro cristianismo. El texto de Gálatas que vemos también habla sobre la ley de la siembra y de la cosecha. Y este texto fue que nosotros usamos en la prédica de domingo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Después que el apóstol hace una gran exposición sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, lá en Gálatas 5, habla de la ayuda mutua, de la responsabilidad personal en Gálatas capítulo 6. Desde el versículo 6 en delante, enseña que el hombre cosechará lo que siembra, enfatizando la responsabilidad humana. No es solo participar en servicios de la iglesia y estudios bíblicos, sino hay amor, misericordia y ayuda para las personas, para los hermanos, primero los de fe y después los de fuera, ¿verdad? Ok, este significado de la ley de la siembra, ¿o qué es esto? Con base en estos dos textos podemos considerar algunos puntos básicos sobre la ley de la siembra y de la cosecha. Vemos a continuación el significado correcto de la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha ha sido uno de los principales argumentos de quienes definen la teología de la prosperidad. Personas que cambian lo contexto bíblico
para traer ganancia para sí propio, para traer ganancia para su iglesia. Según tales personas, si alguien siembra económicamente y, por supuesto, en abundancia, cosechará en abundancia. Obviamente, quien siembra poco, en el mismo sentido, también poco cosechará. El texto citado en 2 de Corintios suele usarse para defender esta enseñanza. Este texto de 2 Corintios que leemos es el texto más usado para defender esta enseñanza, o sea, para que usted sea bendecido, usted tiene que traer dinero y ponerlo en la iglesia. La verdad, sabemos que la iglesia tiene sus necesidades. Sabemos que la iglesia necesita pagar la renta, pagar la electricidad, tiene los misioneros de la iglesia que tienen que ayudar. O sea, la iglesia tiene, la verdad, sus necesidades. Pero nosotros defendemos que todo tiene que estar muy, muy abierto, muy, muy listo. Esto muchas veces los dirigentes de la iglesia, los dirigentes del pueblo, no lo hacen. No lo hacen. Sin embargo, ese texto no tiene nada a ver con esta falsa enseñanza. El gran objetivo del apóstol Pablo es alentar la generosidad que se espera de aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo, de aquellos que son verdaderos cristianos. Pablo se está mostrando que tenemos que mirar afuera de nosotros, afuera de nuestras necesidades y ver que la iglesia tiene más necesidad, las personas, tienen personas adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, que tienen necesidad, ¿verdad? Ahora, esto todo tiene que ser hecho como todo dentro de la palabra del Señor, con orden y decencia. Tiene que tener orden y mucho cuidado para que no sean usurpados de la iglesia, de las personas de la iglesia, las personas sean ¿cómo? Usurpadas en su bondad, en su misericordia. Aunque nuestras traducciones tienen la frase, el que siembra generosamente también segará. En el original griego, lo que se lee literalmente es algo así como el que siembra con bendición segará. Este es lo original, pero muchas traducciones fueron hechas y se cambiaron este original. La palabra griega para esto se llama eulogía, traducida como abundancia, traducida como, en algunas versiones significa alabanza, significa exhortación, significa bendición, gratitud. Entonces, o que vemos cuando hacemos la verdadera traducción? Vemos que Pablo está hablando, o que Pablo está hablando es simplemente que el que contribuye a las necesidades de sus hermanos, alabando a Dios y con gratitud de Dios, a su vez tendrá una cosecha por la cual agradecerá y alabará al Señor, alabará a Dios. Observe que el énfasis claramente no es en la cantidad,
sino en la intención. Y vemos que muchas veces, como vemos la ofrenda de la viuda, que dio solamente una moneda, o sea, no es la cantidad y sin la calidad que el Señor quiere en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, este versículo es muy claro al decir que cada uno debe dar como propuso en su corazón. ¿O qué significa esto? Esto significa que el que contribuye abundantemente en el versículo 6 es el mismo que contribuye con gozo en el versículo 7. Esta relación expresa muy claramente que nuevamente el enfoque no está en la cantidad. O sea, usted va a dar con alegría. Ok, por supuesto, tener una cosecha por la cual se dará gracias a Dios no implica necesariamente recibir riquezas y poder de Dios. Los verdaderos seguidores de Cristo saben muy bien que la riqueza tendremos terrenales no deben ser la fuente de su santificación. Jesús nos recomienda, y Jesús nos recomienda en Mateos capítulo 6, versículo 17, de 19 a 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín componen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. La verdad, muchas veces nosotros estamos muy preocupados con las cosas terrenales. Y el Señor nos dice que la verdadera riqueza no son las terrenas, son las celestiales. La verdadera riqueza no son de este mundo, son del mundo espiritual. La verdadera riqueza no vamos a tener en este mundo, vamos a tenerla en la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener esto muy en claro, que la ley de la siembra y la cosecha no es para nosotros en este mundo. Esto no es verdad, pero es para nosotros en la eternidad. Pero pastor, por favor, necesito ahora. El Señor sabe lo que usted necesita. El gran problema de nosotros no es solo suyo, mío también, es que muchas veces el Señor no da lo que yo quiero, el Señor me da lo que yo necesito. Esta es la gran diferencia. Lo que yo quiero muchas cosas. Usted no sabe, mira, usted no sabe cuánto de cosas yo quiero, pero el Señor me da lo que yo necesito. Esta fue la primera parte de este estudio que en nombre de Jesús vamos a encerrarla en próximo viernes y te espero el próximo viernes para ver la conclusión de lo que es la siembra y la cosecha en nombre de Jesús. Te espero también el próximo domingo que vamos a tener los servicios de adoración familiar. Entonces, venga con nosotros, venga a estar con nosotros y juntos vamos a alabar a este Dios. Tenga un final de semana poderoso
lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Dios te bendiga.